Decían que el vaquero más rico del condado tenía un corazón de hierro, que el dinero lo había vuelto arrogante y cruel. Nadie se atrevía a desafiarlo, hasta que una humilde criada llegó a su hacienda. Lo que empezó como desprecio se convirtió en la herida más profunda. Ella, con su sencillez y valentía, logró robarle lo único que jamás pensó entregar: su corazón. Antes de seguir, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte. En el polvoriento pueblo de Redstone, Arizona, en el año 1878, el sol abrazaba la tierra como si quisiera castigarla. Las calles de tierra estaban llenas de carros, caballos y hombres con sombreros gastados, pero nadie destacaba tanto como Caleb Warwick. Caleb era el hombre más rico en 100 millas a la redonda, dueño de la hacienda más grande, con miles de cabezas de ganado y tierras que se perdían en el horizonte. Su nombre era sinónimo de poder, pero también de temor. Porque Caleb Warwick no solo era rico, era grosero, frío y despiadado. Su corazón, si es que alguna vez tuvo uno, parecía haberse secado como el desierto que lo rodeaba. Caleb tenía 40 años, pero su rostro curtido por el sol y el viento lo hacía parecer mayor. Sus ojos grises, duros como el acero, nunca mostraban emoción. Hablaba poco, y cuando lo hacía, sus palabras eran cortantes, como un cuchillo que atraviesa la carne. Los hombres del pueblo lo respetaban, pero no por admiración. Lo respetaban porque sabían que cruzarse con él era como desafiar a una tormenta. Había construido su imperio con puño de hierro, comprando tierras, intimidando rivales y aplastando a cualquiera que se atreviera a cuestionarlo. En Redstone, Caleb Warwick era la ley. Su mansión, una mole de madera y piedra en las afueras del pueblo, era un testimonio de su riqueza. Tenía columnas talladas, ventanas de cristal traídas desde el este y un establo que albergaba los mejores caballos de la región. Pero dentro de esas paredes, la vida era tan árida como el desierto. Caleb vivía solo, salvo por un puñado de sirvientes que trabajaban en silencio, temerosos de su temperamento. Los rumores decían que ninguna mujer había logrado acercarse a él, no porque no lo intentaran, sino porque Caleb las rechazaba con la misma frialdad con la que despedía a un peón inútil. Las pocas que habían intentado cortejarlo se habían ido con el orgullo herido y lágrimas en los ojos. Esa mañana, Caleb despertó al alba, como siempre. Se puso sus botas de cuero gastado, su sombrero de ala ancha, y bajó las escaleras de su mansión con pasos pesados. En el comedor, una mesa larga estaba puesta con un desayuno que cualquier hombre del pueblo habría considerado un banquete: huevos, tocino, pan recién horneado y café negro. Pero Caleb apenas lo miró. Se sentó, tomó un sorbo de café y gruñó: «¿Dónde está mi maldito periódico?». Su voz resonó en la sala vacía. Una joven apareció en la puerta, con un delantal blanco y el cabello castaño recogido en un moño sencillo. Era Sara, la nueva criada, contratada apenas una semana antes. Tenía 25 años, piel bronceada por el sol y ojos verdes que parecían ver más allá de lo que las palabras decían. Sara era delgada, pero no frágil. Había algo en su postura que hablaba de una fuerza callada, de alguien que había enfrentado dificultades y había salido adelante. Llevaba el periódico en las manos y lo colocó frente a Caleb, sin decir una palabra. «¿Qué te pasa, muchacha? ¿No tienes lengua?», dijo Caleb, sin siquiera mirarla. Sara respondió con calma,
su voz suave pero firme. El periódico estaba en la entrada, señor. Lo traje tan pronto como lo vi. Caleb gruñó de nuevo, desplegando el periódico con un movimiento brusco. No le dio las gracias, ni siquiera la miró. Para él, Sara era solo otra sombra en su casa, alguien que existía para servir y desaparecer. Pero Sara no se inmutó. Se dio la vuelta y volvió a la cocina, donde continuó fregando platos en silencio. El día transcurrió como cualquier otro. Caleb salió a caballo a inspeccionar sus tierras, gritando órdenes a los vaqueros que trabajaban para él. Regresó al mediodía, sudoroso y de mal humor, exigiendo que la comida estuviera lista. Sara, junto con las otras dos criadas, trabajaba sin descanso. Pero mientras las demás bajaban la mirada y se apresuraban a obedecer, Sara mantenía una calma que desconcertaba a Caleb, aunque él no lo admitiría. Había algo en ella que no encajaba con el resto, no parecía temerlo, no como los demás. Esa noche, mientras Caleb bebía whisky en su estudio, Sara entró para limpiar el polvo de los estantes. Él la observó por el rabillo del ojo, notando cómo sus manos se movían con precisión, sin prisas. Había algo en su manera de trabajar que lo irritaba, aunque no podía precisar qué. Tal vez era que no parecía intimidada por él, o tal vez era que, por primera vez en mucho tiempo, alguien no parecía querer nada de él. «¿De dónde vienes, muchacha?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. Sara se detuvo con un trapo en la mano y lo miró directamente a los ojos. «De un pueblo pequeño en Nuevo México, señor. No creo que lo conozca». «No me interesa conocerlo», replicó Caleb, tomando otro sorbo de whisky. «¿Por qué estás aquí? Una chica como tú debería estar buscando un marido, no fregando pisos». Sara sonrió levemente, una sonrisa que no era ni tímida ni desafiante, sino algo intermedio. «No todos buscan lo mismo, señor. Algunos solo queremos sobrevivir». Caleb frunció el ceño, pero no dijo nada más. Sara terminó su trabajo y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio que, por alguna razón, hizo que Caleb se sintiera inquieto. Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina. Caleb seguía siendo el mismo hombre duro, ladrando órdenes a sus empleados y tratando a todos con desdén. Pero algo en Sara comenzaba a llamar su atención, aunque él se resistía a admitirlo. No era su belleza, aunque Sara tenía un encanto natural que no pasaba desapercibido. Era algo más profundo, algo en su manera de moverse, de hablar, de no doblegarse ante su mal carácter. Ella no buscaba su aprobación, y eso lo desconcertaba. Una mañana, mientras Caleb desayunaba, derramó café sobre la mesa. Sara, que estaba cerca, tomó un trapo y limpió el desastre sin que él se lo pidiera. Caleb la miró, esperando encontrar en sus ojos alguna señal de fastidio o servilismo, pero no había nada de eso. Solo hacía su trabajo con la misma calma de siempre. «¿No te cansas de esto?», preguntó él, más por curiosidad que por interés genuino. «¿De servir a alguien como yo?». Sara se encogió de hombros. «Es un trabajo, señor. Hay cosas peores». «¿Peores que trabajar para mí?», dijo Caleb con un toque de sarcasmo. Sara lo miró directamente, y por un momento sus ojos verdes parecieron atravesarlo. «He visto cosas peores, señor, mucho peores». Caleb quiso preguntar más, pero algo en su tono lo detuvo. Había una historia detrás de esas palabras, una que Sara no estaba dispuesta a compartir. Él gruñó y volvió a su comida, pero la curiosidad se había plantado en su mente como una semilla. Con el paso de las semanas, Caleb comenzó a notar pequeños detalles sobre Sara.
Como siempre tarareaba una melodía suave mientras trabajaba. Cómo dejaba un vaso de agua junto a su cama cada noche, aunque él nunca lo había pedido. Cómo, a pesar de su pobreza, llevaba un pequeño colgante de plata en el cuello, como si fuera lo único que le quedaba de un pasado mejor. Estos detalles lo irritaban, porque no quería notarlos. No quería pensar en ella más de lo necesario. Un día, un incidente cambió las cosas. Caleb regresó a la mansión después de un viaje a Tucson, donde había cerrado un trato por más tierras. Estaba de peor humor que de costumbre, porque el trato no había sido tan favorable como esperaba. Entró al comedor y encontró a Sara colocando la mesa. Sin razón aparente, descargó su frustración en ella. «¡Esto es una maldita posilga!», gritó, señalando una mancha en la mesa que apenas se veía. «¿Para qué te pago, muchacha? ¿Para que dejes todo hecho un desastre?». Sara no se inmutó. Tomó un trapo, limpió la mancha y respondió con calma. «La mesa estaba limpia, señor, pero si no le gusta, la limpiaré de nuevo». Su tono, tranquilo pero firme, lo enfureció aún más. Caleb dio un paso hacia ella con los puños apretados. «No me hagas hablar 2 veces. Si no haces tu trabajo, te echo a la calle». Sara lo miró fijamente, sin retroceder. «Si quiere echarme, hágalo, pero no me grite por algo que no hice». El silencio que siguió fue pesado, como el aire antes de una tormenta. Caleb no estaba acostumbrado a que le respondieran así. Nadie, ni hombres ni mujeres, se atrevía a enfrentarlo. Pero allí estaba Sara, una criada sin un centavo, mirándolo como si no le tuviera miedo. Por un momento, Caleb sintió algo que no había sentido en años: respeto, pero lo enterró rápidamente bajo su orgullo. «Vuelve a tu trabajo», gruñó, dándose la vuelta. Esa noche, mientras bebía en su estudio, Caleb no pudo sacarse a Sara de la cabeza. ¿Quién era esa mujer que no se doblegaba ante él? ¿Qué la hacía tan diferente? Intentó convencerse de que no importaba, de que ella era solo una criada más. Pero algo en su interior, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzaba a despertar. Al día siguiente, Caleb decidió probarla. Le dio órdenes absurdas: limpiar las ventanas 2 veces, reorganizar los libros de su estudio por color, llevarle el almuerzo al establo en lugar de servirlo en el comedor. Sara cumplió cada tarea sin quejarse, con la misma calma imperturbable. Pero cuando terminó el día, mientras le servía un vaso de whisky, ella dijo algo que lo tomó por sorpresa. «¿Sabe, señor? No sé por qué siente la necesidad de hacerme trabajar el doble. Si quiere que me vaya, solo dígalo. No hace falta todo este teatro». Caleb la miró, atónito. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado con tanta franqueza. Quiso responder con un insulto, pero las palabras no salieron. En cambio, se limitó a gruñir. «Vete a dormir, muchacha. No tengo tiempo para tus tonterías». Sara asintió y salió de la habitación, pero Caleb no pudo dormir esa noche. La semilla de curiosidad se había convertido en algo más, algo que lo incomodaba profundamente. No era amor, no todavía. Pero eran el comienzo de algo que Caleb Warwick, el vaquero millonario con un corazón frío, no estaba preparado para enfrentar. El verano dio paso al otoño, y el calor abrasador de Redstone se suavizó, dejando paso a noches frescas y días dorados. En la mansión Warwick, la rutina continuaba, pero algo había cambiado en el aire. Caleb seguía siendo el mismo hombre gruñón y autoritario, pero sus interacciones con Sara
comenzaban a tomar un matiz diferente. Ya no la ignoraba como a los demás sirvientes. A veces la observaba mientras trabajaba, buscando una excusa para hablarle, aunque siempre lo hacía con su tono cortante. Una tarde, mientras Sara barría el porche, Caleb regresó de las tierras con una herida en la mano. Se había cortado con un alambre de púas y la sangre manchaba su camisa. Sara lo vio desde el porche y, sin que él se lo pidiera, entró a la casa y regresó con un trapo limpio y una botella de alcohol. «Siéntese, señor», dijo, señalando una silla en el porche. «Hay que limpiar eso antes de que se infecte». Caleb frunció el ceño, molesto por la orden implícita, pero se sentó. Sara trabajó con cuidado, limpiando la herida con el alcohol y envolviéndola con el trapo. Sus manos eran firmes, pero suaves, y por primera vez Caleb notó lo cerca que estaba de ella. Podía oler el leve aroma a lavanda de su ropa, y sus ojos verdes estaban enfocados en la herida con una concentración que lo hizo sentir extraño. «¿No tenías que hacer esto?», gruñó, apartando la mano cuando ella terminó. «Alguien tenía que hacerlo», respondió Sara, sin mirarlo. «No quiero que se muera de una infección y me deje sin trabajo». Caleb soltó una risa seca, sorprendido por su audacia. «Eres una descarada, ¿lo sabías?». Sara sonrió, solo un poco. «Me lo han dicho antes, señor». Ese pequeño intercambio marcó un punto de inflexión. Caleb comenzó a buscar excusas para hablar con Sara, aunque lo disfrazaba de críticas o quejas. Le pedía que le sirviera el café de una manera específica, que arreglara algo en su estudio, que le llevara un mensaje al pueblo. Sara cumplía cada tarea con la misma eficiencia, pero siempre con un comentario ingenioso o una mirada que dejaba claro que no se dejaba intimidar. Una noche, mientras Sara limpiaba el comedor después de la cena, Caleb entró con un libro en la mano. Era una copia gastada de un poemario, algo que nadie habría esperado que Caleb Warwick poseyera. Lo dejó sobre la mesa y dijo, con un tono que pretendía ser casual: «Encontré esto en el desván. No sé de dónde salió. ¿Sabes leer?». Sara asintió. «Sí, señor. Mi padre me enseñó antes de...». Se detuvo, como si no quisiera terminar la frase. Caleb arqueó una ceja. «¿Antes de qué?». Sara dudó, pero finalmente respondió: «Antes de que muriera. Éramos pobres, pero él decía que saber leer era como tener un tesoro». Caleb no supo qué decir. Por un momento sintió una punzada de algo que no podía identificar. Culpa, empatía. Sacudió la cabeza y señaló el libro. «Léeme algo. Quiero saber si vale la pena conservarlo». Sara tomó el libro, lo abrió y comenzó a leer un poema sobre el desierto y las estrellas. Su voz era clara, con un ritmo que hacía que las palabras cobraran vida. Caleb la escuchó en silencio, fingiendo desinterés, pero en realidad estaba cautivado. Cuando terminó, él gruñó: «No está mal. Déjalo en el estante». Sara obedeció, pero mientras lo hacía dijo: «Es un buen poema, señor. Habla de cosas que uno no ve si solo mira el suelo». Caleb no respondió, pero sus palabras se quedaron con él. Por primera vez se preguntó qué veía Sara cuando miraba el mundo. Y, más importante, se preguntó por qué le importaba. Con el tiempo, Caleb comenzó a ablandarse, aunque solo un poco. Dejó de gritarle a Sara por cosas insignificantes. A veces, incluso le decía gracias cuando ella le servía la comida o le traía algo. Los otros sirvientes lo notaron y comenzaron a murmurar:
pero nadie se atrevía a decir nada en voz alta. Sara, por su parte, seguía siendo la misma, trabajadora, tranquila, con esa chispa de desafío en los ojos. Un día, un incidente en el pueblo puso a prueba la relación que comenzaba a formarse. Caleb había ido a Redstone para negociar con el dueño del salón, un hombre llamado Amos, que le debía dinero. La discusión se salió de control y Caleb, fiel a su reputación, amenazó con quemar el salón si no le pagaban. Sara, que estaba en el pueblo comprando provisiones, fue testigo de la escena. Cuando Caleb salió del salón, furioso, se encontró con ella en la calle. «¿Qué haces aquí?», gruñó. «Vi lo que pasó», dijo Sara, sin rodeos. «No tenía que amenazar a ese hombre. No todos pueden pagarle lo que pide al instante». Caleb se detuvo, sorprendido por su audacia. «¿Crees que puedes decirme cómo manejar mis asuntos?» «No», respondió Sara, «pero creo que un hombre con tanto poder podría usar un poco de compasión». Caleb estuvo a punto de gritarle, pero algo en su mirada lo detuvo. Por primera vez, sintió que alguien lo veía no como el temido Caleb Warwick, sino como un hombre que podía ser mejor. Se dio la vuelta y se alejó sin decir nada, pero las palabras de Sara resonaron en su mente durante días. El invierno llegó a Redstone, trayendo consigo vientos fríos y cielos grises. En la mansión Warwick, la dinámica entre Caleb y Sara había cambiado de manera sutil pero innegable. Caleb ya no la trataba como a una simple criada. Sus conversaciones, aunque breves, eran más frecuentes y a menudo él buscaba excusas para estar cerca de ella. Sara, por su parte, seguía siendo reservada, pero había momentos en los que sus sonrisas eran más cálidas, sus respuestas más abiertas. Una noche, mientras una tormenta azotaba la mansión, Caleb encontró a Sara en la cocina, remendando una de sus camisas. La luz de un candil iluminaba su rostro, y por un momento, Caleb se quedó en la puerta, observándola en silencio. Había algo en ella que lo atraía como un imán, algo que no podía explicar. «¿No deberías estar durmiendo?», dijo, rompiendo el silencio. Sara levantó la vista sin sorprenderse. «Terminaré esto y me iré a la cama, señor. Su camisa estaba rota, y sé que la usa a menudo». Caleb se acercó y se sentó frente a ella, algo que nunca había hecho antes. «No tienes que hacer eso. Puedo comprar 100 camisas nuevas». «Lo sé», respondió Sara, sin dejar de coser. «Pero esta tiene historia. Las cosas con historia valen más». Caleb frunció el ceño, pero no pudo evitar sonreír. «Siempre tienes una respuesta para todo». «Solo cuando hace falta», dijo ella, devolviéndole la sonrisa. Esa noche hablaron más de lo habitual. Sara le contó fragmentos de su pasado, cómo había perdido a su familia en un incendio cuando era adolescente, cómo había trabajado en ranchos y casas para sobrevivir, cómo había aprendido a no esperar nada de nadie. Caleb, por primera vez, compartió algo de sí mismo. Habló de su infancia en un rancho pobre, de cómo había jurado nunca volver a pasar hambre, de cómo cada dólar que ganaba era una forma de protegerse del mundo. «No suena como una vida feliz», dijo Sara con suavidad. Caleb se encogió de hombros. «La felicidad es para los tontos. El dinero y el poder son lo que mantiene a un hombre en pie». Sara lo miró, y en sus ojos había algo que lo hizo sentir vulnerable. «El dinero y el poder no calientan una casa en invierno, señor, ni curan un corazón roto». Caleb no respondió, pero sus palabras se clavaron en él como un cuchillo. Por primera vez se preguntó si todo lo que había construido valía la pena.
Con el tiempo, los momentos entre ellos se volvieron más frecuentes. Caleb comenzó a buscarla para pequeñas cosas, un paseo a caballo, una conversación sobre el pueblo, incluso una partida de cartas en el comedor. Sara, aunque cautelosa, comenzó a abrirse. Le contaba historias de su infancia, de las noches en las que su padre le leía poesía bajo las estrellas. Caleb, a su vez, comenzó a mostrar un lado que nadie había visto. Un hombre que, debajo de su armadura de rudeza, anhelaba algo más que riqueza. Una tarde, mientras cabalgaban juntos por las tierras de Caleb, él se detuvo junto a un arroyo y señaló el horizonte. «Todo esto es mío», dijo, «pero a veces siento que no tengo nada». Sara lo miró, sorprendida por su honestidad. «Tienes más de lo que crees, Caleb. Solo tienes que verlo». Por primera vez, ella usó su nombre, y algo en Caleb se estremeció. No era solo la forma en que lo dijo, sino la manera en que lo miró, como si viera al hombre detrás del vaquero millonario. En ese momento, Caleb supo que estaba enamorado de ella, aunque no estaba listo para admitirlo. La primavera trajo consigo un aire de cambio. Caleb ya no era el mismo hombre frío de antes. Aunque seguía siendo gruñón y autoritario con los demás, con Sara era diferente. La trataba con un respeto que sorprendía a todos en la mansión. Pero el amor, como todo en la vida de Caleb, no sería fácil. Una noche, un grupo de bandidos atacó las tierras de Caleb, robando ganado y quemando un granero. Furioso, Caleb reunió a sus hombres y salió en su persecución. Sara, preocupada, intentó convencerlo de que no fuera. «No vale la pena arriesgar tu vida por unas vacas», dijo, con los ojos llenos de preocupación. Caleb la miró, y por un momento su corazón se suavizó. «No es por las vacas, Sara. Es por lo que es mío». Ella sacudió la cabeza. «No todo lo que es tuyo se puede comprar o pelear, Caleb». Él no respondió, pero sus palabras lo acompañaron mientras cabalgaba tras los bandidos. La persecución fue brutal, y Caleb resultó herido, con un disparo en el hombro. Cuando regresó a la mansión, débil y ensangrentado, Sara lo cuidó día y noche. Fue entonces, mientras ella cambiaba sus vendajes y le daba agua, que Caleb finalmente se rindió. «Sara», dijo, con la voz débil, «no sé cómo pasó, pero tú me cambiaste. Pensé que no necesitaba a nadie, pero te necesito a ti». Sara lo miró con lágrimas en los ojos. «No necesitas cambiar por mí, Caleb. Solo necesitas ser el hombre que sé que eres». En ese momento, Caleb tomó su mano y la besó, un gesto que sorprendió a ambos. Por primera vez en su vida, sintió que su corazón estaba vivo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Caleb, aunque seguía siendo un hombre duro, comenzó a cambiar. Pagó las deudas de los granjeros locales, donó tierras para una escuela y dejó de amenazar a cualquiera que lo contrariara. Sara, a su lado, se convirtió en algo más que una criada. Era su compañera, su igual. El pueblo de Redstone no podía creerlo. El vaquero millonario y grosero se había transformado, todo por una mujer que había llegado a su vida con un delantal y un corazón valiente. Un año después, Caleb y Sara se casaron en una ceremonia sencilla en las tierras de la mansión. Los habitantes del pueblo, que una vez le temieron, brindaron por ellos. Caleb, mirando a Sara bajo el cielo estrellado, supo que había encontrado algo más valioso que todo su oro, un amor que había derretido su corazón frío. Y así, en el viejo oeste,
donde las tormentas y los hombres duros reinaban, Caleb, Warwick y Sarah encontraron un final feliz, demostrando que incluso el corazón más frío puede arder con la chispa adecuada.